Buenas tardes. Hoy es 31 ya de mayo 2018, jueves. Bueno, y nos toca comenzar con nuestro programa. Nos obligaron a salir. En el día de hoy nos gustaría hablar de un tema que se hace presente. Es el convidado de piedra, uno de los convidados de piedra de nuestras vidas, que es el tema ecológico. Entonces, digamos que me gustaría hablar de la ecología y los ecologistas. ¿Por qué decimos que es un convidado de piedra? Bueno, el tema que vamos a desarrollar. El desarrollo industrial vertiginoso de los últimos siglos hizo que se utilizaran los recursos para la producción de una forma acelerada y desenfrenada, sin medir posibles efectos de esa actividad productiva. Entonces ya tenemos en el siglo XIX que barrios obreros, por ejemplo, que se juntan en partes de las ciudades existentes, sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? En estos parajes nosotros vivimos, no había un desarrollo industrial significativo. Pero ya en el siglo XIX, en los países desarrollados, Europa, etc., se formaban barrios obreros para poder abastecer una industria que se desarrollaba en forma galopante. Quiere decir que entre las reivindicaciones de estos obreros, aparte de las que conocemos hasta nuestros días, que son en cuanto a la remuneración, lo salarial, también estaban las condiciones de vida en donde vivían en zonas totalmente contaminadas y donde era poco viable mantener la salud humana. Quiere decir que a los reclamos de los obreros también había preocupaciones de sectores acomodados de la sociedad que veían desde otro ángulo el perjuicio que se le hacía a la naturaleza como tal, a la flora, a la fauna, en una forma indiscriminada e irracional. Bueno, y así se van transcurriendo los años y las décadas hasta, como tenemos que manejarnos con ciertos límites de tiempo, hasta que sucede así a nivel internacional una reunión internacional a la que a sus integrantes se les llamó el Club de Roma, por allá por los años 60 del siglo pasado. ¿Y qué hace esta reunión de empresarios, políticos, etcétera? Entiende que se está afectando la naturaleza a ojos vistas, entonces le encargan a investigadores que hagan una proyección a futuro de
¿qué pasaría con nuestro planeta si se seguía por el camino que se transitaba? Ese estudio se hizo y las conclusiones son fatídicas, digamos. Anunciaba que ya para el siglo en el cual ya pisamos nosotros, a mediados de este siglo, el siglo XXI sería, se agotarían los recursos, la demografía, o sea, la cantidad de seres humanos sobre la Tierra que se seguían reproduciendo se verían afectados tremendamente y se anuncia un caos. Si no se modifica el curso, se anuncia un caos. Esto trae aparejada después, creo que por los años 70, 72, por ahí, una conferencia entre todos los países de las Naciones Unidas al respecto de lo ambiental. Entonces, esa conferencia o convención saca conclusiones y plantea que los distintos países debieran ejercer un compromiso con el ambiente y que, hecho el diagnóstico de la situación ambiental, según el país de referencia, debían de tomar medidas para que amaine la afectación brutal de la naturaleza como tal. Y entonces, como se suele decir, no era vinculante, era una conferencia de los distintos países estuvieron presentes, en donde sus representantes estuvieron de acuerdo que algo había que hacer. Porque si no, sobrevendría más temprano, más tarde el caos. Y bueno, y años más tarde se estipula un protocolo llamado de Kioto sobre las mismas temáticas. Y bueno, se plantean distintas ideas que las vamos a ver en este programita, de en qué consistirían las medidas que los distintos países, según la injundia de su producción industrial, que es la primer afectadora de la naturaleza, con efectos realmente tremendos, se llega a estipular, según qué país, el grado de disminución de los residuos contaminantes de su industria. Entonces, sesudos trabajos hacen de que, pongamos un ejemplo, España debía hacer bajar los residuos de su parque industrial en un 5%, digamos. Gran Bretaña, gran contaminador por ir a la avanzada del desarrollo industrial en el siglo XX, debía reducir las emanaciones y residuos contaminantes en un 15%, y así país por país. Bien, quiere decir que se empiezan a trazar orientaciones para tratar de parar la locura. Y bueno, y esos contactos que casi podríamos llamar diplomáticos entre los distintos países, más tarde se ven afectados en cuanto a la correlación de fuerzas con la disolución de la Unión Soviética, y por lo tanto que era un sistema diferente al nuestro, el occidental. Y entonces allí, por ejemplo, Estados Unidos entiende que queda liderando el mundo, el planeta. Y entonces ya a esa altura ya no acepta firmar
o le da largas a firmar el acuerdo de Kioto, que así se llamó por la localidad, ¿verdad?, de Kioto. Porque, en definitiva, ¿por qué se contamina? Y aquí es donde empieza realmente la audición nuestra. Se contamina no por desconocimiento de quien produce acerca de los residuos contaminantes que surgen de su actividad productiva. Se contamina porque, habiendo competencia entre distintos industriales o distintos países industriales, el no hacerse cargo de el control de los residuos hasta volverlos inertes o inofensivos, significa una ventaja económica. Y entonces, si estoy en plena guerra comercial, yo no quiero renunciar a esa ventaja económica frente a aquel otro que sí cuida el medio ambiente en forma, aunque sea parcial o relativa. Entonces, tiene una lógica desde el punto de vista empresarial el hecho de contaminar. Y esa lógica es la que nos trae hasta nuestros días, con las tremendas consecuencias ya de perforación de la capa de ozono, calentamiento global de la Tierra, inundaciones por el tipo de trabajo de la agricultura que, para ahorrar costos, también opera de determinada manera que va a favorecer las inundaciones y otras catástrofes climáticas. Entonces, tenemos de que la razón es esa, está en la producción, es la producción de los bienes materiales que consumimos los seres humanos, la causa de la contaminación. Entonces, vengamos a nuestros días y a nuestro país. Todos esos acuerdos que decimos diplomáticos, porque en realidad difíciles de instrumentar por los distintos países, porque están en competencia comercial y por lo tanto rehuyen el compromiso ambiental para poder competir económicamente. Llega un momento que se corta el hilo por lo más delgado. Entonces, ¿qué pasó? La conciencia del drama de la afectación del planeta por la acción del ser humano, empezó a ser comprendida por parte de la población mundial, que investigó, se preocupó de saber todas estas cosas que estamos hablando. Y a esos hombres y mujeres les empezamos a llamar ecologistas, porque el buen trato, o mejor dicho, el no agredir la naturaleza, es el respeto a una ciencia que se desarrolló, que se llama ciencia ecológica, que estudia la interacción entre los seres vivos y la materia no viva. O sea, el equilibrio que a través de millones de años logró, en este caso en nuestro planeta, pero podemos hablar del universo todo, entre los seres vivos entre sí y entre los seres vivos y la materia inerte, digamos. Pero
A su vez, hay una rama de la ecología que es la ecología y el hombre. Entonces, los ecologistas son seres humanos, son hombres, en términos genéricos, que empezaron a tener una actitud militante para tratar de parar desde el llano, digo así porque normalmente no son los empresarios dueños de las empresas que sacan la producción y que contaminan, sino gente de los distintos países que se hizo consciente de que se iba a un desastre y no querían que sus hijos o sus nietos vivieran en un planeta completamente inhóspito y que en realidad ya les estaba afectando la salud y que lo que estaba en juego era la vida misma de todas las especies y del hombre en particular. Entonces, aparecen los ecologistas en nuestro país. Hay una serie de mujeres y hombres que entran a difundir esto que no formaba parte de nuestras vidas. El percibir, el saber, el conocer cómo se estaba afectando el planeta. Vivíamos con la venda en los ojos. Entonces, hay una actividad militante de esos individuos que empiezan como a predicar en el desierto y empiezan a hacer pequeñas charlas, otras más grandes, para difundir la temática. Y es más, casi que podemos dar los nombres y los apellidos, porque no fueron tantos, que hicieron una labor realmente importante de difusión. También aparecieron, y algunas de estas personas formaron parte, organizaciones, ONG, organizaciones no gubernamentales, que tenían esa causa como meta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como los acuerdos internacionales se hicieron paté, como dicen los muchachos ahora, entonces hay países con cierto grado de industrialización que viven en su propio territorio un asedio de los ambientalistas o ecologistas. Entonces toman un camino del medio, ¿no? Tan malo como el que venían transitando hasta ese momento, y resuelven salir del medio hostil de su propio país, que sus conciudadanos los perseguían por la actividad contaminante, y llevan sus industrias contaminantes a terceros países que no estaban preparados, que no están preparados, porque no saben o no tienen ni idea del daño que se le está haciendo a la naturaleza y a la vida misma. Entonces, llegando a nuestros días y al Uruguay, aquí se implanta, por decisiones que no son de los uruguayos, el monocultivo. Un monocultivo que, como dijimos al principio, se basa en la idea de la ganancia y por lo tanto trata de que los costos sean los mínimos posibles. Entonces, como una forma rápida, eficaz de lograr las mayores cosechas en mínimos tiempos, se echan pesticidas, venenos, que atentan contra la vida presente y futura de todos los seres vivos, incluido el hombre. Entonces se instala en nuestro país en ese enfoque que es deshacer los acuerdos internacionales en realidad, porque esos acuerdos tenían implicancias. No había, mejor dicho, se acordó de que un país no podía afectar el medio ambiente de otro país y le cabían responsabilidades.
en el plano internacional. Eso se hizo humo. Entonces, estos países resuelven sacar las industrias contaminantes de sus países y traerlos a lugares que les gustaran para hacer su actividad, y con dos variantes para que los costos fueran los mínimos. Una, la variante salarial, donde los salarios fueran muy aceptables para la construcción del costo. Y otra es la aceptación por parte del país del uso de los recursos pertenecientes a ese país en forma descontrolada. Entonces, lo que no pueden hacer en sus propios países, porque ya los ecologistas, por ejemplo, finlandeses, no quieren plantas de celulosa en Finlandia, porque ya vivieron la experiencia, entonces vamos a ponerla en Uruguay. Entonces, la variante salarial, y bueno, conversemos con el PIT-CNT para no tener sorpresas. Y la variante del uso irrestricto de los recursos, y que incluye la contaminación a mansalva de los países como el nuestro, también tiene que ser contemplada. Entonces, si Finlandia, digo Finlandia, pero en realidad no sabemos los capitales que figuran como finlandeses, en realidad como multinacionales, quiénes son los accionistas no sabemos, pero digamos, es una empresa que figura como finlandesa. Se instala acá es por las dos variables. Entonces, hacen un uso irrestricto del agua que no pagan. El agua la tengo que pagar yo, tú, aquel, todos los ciudadanos, pero estos no pagan el agua. Se hacen dar una zona que se llama zona franca de bandera propia, o sea, no es territorio, deja de ser territorio de Uruguay, en donde ellos se instalan. Se hace dar prebenda, o mejor dicho, no pagan impuestos, en fin, todo lo favorable. Pero como nuestro tema es la ecología, no queremos extendernos en la parte de las prebendas recibidas, sino en el tema ecológico en particular. Entonces, ¿qué pasa? Esa labor de nuestros ecologistas, que en Argentina pasó lo mismo y en Brasil pasó lo mismo, esos adelantados que nos avisaron. Después, la realidad confirmó lo que ellos predecían, y lo confirmó con largueza, ¿verdad? Entonces tenemos un país con las aguas totalmente contaminadas, las aguas podridas, digamos. No nos van quedando animalitos en el campo, ni peces en los ríos. Y si los hay, están totalmente contaminados. Así que eso de salir a pescar por necesidad o por deporte o por gusto está descartado. Lo mismo la caza de animalitos que formaban parte de la dieta de los más necesitados o del gusto de aquellos que les gustaba comer animalitos. Eso quedó de lado. Pero a su vez, la tierra quedó contaminada. No solo mueren las especies vivas, sino la tierra está contaminada. Los ríos más importantes, el río Negro y el río Uruguay, están totalmente contaminados. Pero es claro, como estos países se deshicieron,
se desenlazaron los acuerdos internacionales que se habían esbozado, vienen acá a saquear en forma a mansalva la naturaleza de estos países, la riqueza de estos países. Nuestra principal riqueza es la tierra, el agua y aún el aire contamina. Entonces, honor a las mujeres y hombres ecologistas que nos predijeron esto. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas de esas predicciones van haciendo carne en movimientos sociales que adoptaron esos conocimientos que les llegó a través de los ecologistas. Y a veces ni siquiera como modalidad ecologista, simplemente si a UPM se le construye un tren a costo nuestro, que va a costar $1.000 millones, se les va a comprar energía perjudicando la empresa nacional de producción de energía, que es SUTE, por no sé cuántos años, que es otra prebenda de otros $1.000 millones, y así. Entonces, se aúna la causa ecológica con la causa del saqueo económico. Y hay organizaciones sociales que no quieren más saqueo económico, y entonces hay un punto de contacto. Mientras hay seres que se mantienen en su planteo ecológico, puro y duro, hay seres que han evolucionado hacia una lucha social más integral. A ver, pongamos un ejemplo. Figura conocida en nuestro país es el fiscal Enrique Viana. Un saludo al fiscal Enrique Viana, honorable habitante de este país, republicano, y nuestro respeto para el fiscal Viana. El fiscal Viana, en ejercicio de sus funciones y con la Constitución debajo del brazo, empieza a denunciar todos los delitos contra el ambiente, que en realidad son delitos contra nuestra soberanía, como lo había reconocido la Conferencia de Estocolmo en 1972, son delitos contra la soberanía de un país. Como el poder político era adverso a las denuncias del fiscal Viana, llegó un momento que lo destituyeron de su papel de fiscal y al final el fiscal Viana renuncia a su papel de fiscal porque lo ponen en tareas, lo sacan de sus luchas ambientales. La gente lo llamaba el fiscal verde porque defendía la naturaleza. Ahora el fiscal Viana, quien lo escucha, inclusive ya antes de su renuncia como fiscal, o sea, renuncia a ser funcionario de un Estado que él dice que es un Estado asociado a las multinacionales. No es un Estado independiente, es un Estado dependiente de las multinacionales. Y el fiscal Viana evoluciona, para decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra adecuada, hacia un planteo integral. Ya su planteo no es ecologista, sino que sabe que la naturaleza que él defendió con la Constitución bajo el brazo está afectada por lo que dijimos al principio. La necesidad de producción al mínimo costo lleva a países a hacernos arrodillar y entregar nuestros bienes más preciados, que son la tierra, el agua, la naturaleza, la vida animal y humana. Y el fiscal Viana hoy plantea claramente que la causa de la afectación de la naturaleza es
precisamente la humillación de ciertos países poderosos económicamente de los intereses nacionales de países como el nuestro. Entonces, decíamos que llega un momento que el ecologismo hace contacto con la lucha social por la defensa de nuestra economía, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Entonces, la lucha para que se mantenga, por ejemplo, una reserva de fauna y flora, tiene un valor en sí mismo. Es decir, en el planeta tengamos por lo menos entes testigos de una naturaleza no agredida por el hombre. Es válido. Pero ¿qué pasa? En realidad, esa lucha, para decirlo de una forma comprensible, es defensiva. Ya, yo qué sé, en Estados Unidos, hace 150 años, se fundó una reserva, el parque de Yellowstone, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Y sigue estando allí, esa reserva. Y el país en donde está el parque es el mayor agresor, quizá, hoy en día. En otros años eran otros los países. El mayor agresor de la naturaleza. Y uno de los mayores agresores comparte esto con otros países, de la soberanía y la independencia de los países. Entonces, por eso decimos que la instrumentación de reservas está bien, es rescatable. Es como la agroecología. Tengamos lugares donde no usamos pesticidas y tiene un valor. Es un ente testigo que se puede producir y bien y saludable sin los venenos que la producción en búsqueda de la mayor ganancia utiliza en esa carrera alocada hacia la ganancia. Tiene un valor. Ahora, si no vamos por el todo, como lo hace hoy, quizá lo hizo siempre, pero hoy en forma notable, el fiscal Viana, estamos llamados a seguir retrocediendo. Entonces, no sé qué hora es. 33. Me pasé del tiempo, me dice la producción acá. Queríamos subrayar nuestro gran respeto y agradecimiento a los aportes brindados por aquellos individuos más avanzados, a los que llamamos ecologistas en su momento. Y queremos difundir nosotros hoy, sin duda en base a esos mismos aportes y a otros aportes, que la lucha ecológica es la misma lucha, tal como el fiscal Viana lo manifiesta, en defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Tristemente todavía escuchamos de gente que no tiene intereses personales decir, sí, viene UPM, los finlandeses. Ahora, esta gente es muy seria, y no sabemos si reír o llorar, porque son muy serios para defender sus intereses. Yo diría que esta empresa u otras similares, en realidad son criminales, están afectando la vida de mis nietos. Yo no voy a estar sobre la tierra, o de mis bisnietos, de una forma consciente, porque ellos vienen acá porque tienen dificultades allá en busca del mínimo costo, por lo que dijimos al principio, y por lo tanto no tienen ningún problema en poner de rodillas gobiernos como este.
u otros de la misma índole. Bueno, se nos pasó el tiempo, nos pasamos un poquito y saludamos a todo el mundo. Queremos hacer un saludo a un ferretero, tiene una ferretería acá en Canelones, y a alguien que alquila bicicletas en Colonia, que ambos los dos siempre estuvieron preocupados por estas temáticas que abordamos hoy.